Quédate atrás, me siseó mi mujer. No me pongas en evidencia. Apenas 30 segundos después, la multimillonaria pasó de largo frente a ella y se dirigió directamente hacia mí. Yo estaba de pie, resguardado tras una columna de mármol, cuando Leonor Prado me tomó de las manos. No me estrechó la mano, me las tomó entre las suyas. Sus dedos se sentían cálidos y firmes. No se fijó en mi smoking de alquiler, miró mi muñeca, esa cicatriz pálida que recorre la piel como un signo de interrogación, recuerdo de un trabajo que salió mal hace 20 años. Sus ojos se empañaron. A nuestro alrededor, el salón seguía vibrando con el murmullo del jazz, las risas y el tintineo de las copas. Pero, por un instante, todo quedó en silencio. Llevo 28 años buscándote, susurró. Alguien dejó caer una copa. No necesité girarme para saber quién había sido. Ese fue el momento. La grieta en el suelo, el punto de no retorno. Todo lo anterior, cada pequeña humillación, cada palabra tragada, regresó de golpe. Y todo lo que vendría después cambiaría mi vida para siempre. La gala era la noche de Mariana. Lo repitió al menos 3 veces durante el trayecto desde Alcalá de Henares, alisándose el vestido y retocándose el carmín en el espejo, como si fuéramos a una sesión de fotos en lugar de a un evento benéfico. Decía que la nueva dueña del holding estaba en la ciudad y que los donantes estarían observando. Las apariencias importaban. Tú limítate a quedarte atrás, me ordenó mientras entrábamos en la fila del aparcacoches junto al río Manzanares. Deja que yo me encargue de las presentaciones. Asentí. Siempre lo hacía. El interior del salón olía a cera cara, a perfumes de diseñador y a esa fragancia floral que inyectan por los conductos de ventilación. Un trío tocaba ya suave cerca de los ventanales. Las luces de Madrid parpadeaban a través del cristal como si fueran parte de la decoración. Mariana avanzaba delante de mí, con el taconazo resonando y los hombros hacia atrás. Parecía estar en su salsa. Yo no. El smoking era alquilado. El cuello me picaba. El problema eran mis manos. Ella se fijó en ellas en el aseo. Me agarró la muñeca como quien consulta un reloj. Por Dios, Tomás, dijo bajando la voz, se ven fatal. Son manos de trabajo, respondí. Ella puso los ojos en blanco y sacó un pequeño tubo de su bolso. Toma, cúbrete lo peor con esto. Me quedé mirando la mancha de maquillaje color beige en mi palma. Los callos, la cicatriz, el punto donde un cable de alta tensión me mordió en el 2003 cuando un diferencial estaba mal etiquetado y el dueño de la casa juraba que no había corriente. Esto es fruto del trabajo, dije. Y esto es fruto del éxito, replicó ella, señalando con la cabeza hacia el salón. Por favor, no lo hagas más difícil de lo que ya es. Me lavé aquella pasta en el lavabo, viendo cómo se iba por el desagüe como si no importara, como si yo no importara. Volvimos a entrar y ella hizo lo de siempre. Me colocó medio paso por detrás de su hombro, lo suficientemente cerca para ir a por una copa, lo suficientemente lejos para pasar inadvertido. Quédate atrás, me siseó cuando un grupo de directivos se acercó. No me pongas en evidencia. Me quedé junto a la columna, observando a la multitud, escuchando. Mariana se reía de chistes que ya conocía. Hablaba de liderazgo, cultura empresarial y ética como si fueran inventos suyos. La gente asentía. Las copas chocaban. Pasaban nombres que yo no reconocía. Entonces, la música bajó de intensidad y un murmullo recorrió la sala. Las cabezas giraron. Los móviles desaparecieron. La dueña había llegado. Leonor Prado se movía como quien no necesita pedir permiso. Pasados los 50, con un vestido negro sencillo, el pelo recogido y sin joyas llamativas, lo que probablemente significaba que eran carísimas. Estrechaba manos mientras caminaba, pero sus ojos escaneaban el lugar. Buscaba.
Mariana se irguió, alzó su copa y dio un paso al frente con esa sonrisa que yo conocía tan bien. Leonor ni siquiera la vio. Pasó de largo de la sonrisa, pasó del brindis, y vino directa hacia mí. Lo sentí antes de verlo, como un cambio en la presión del aire. Su mirada se clavó en la mía y no me soltó. Acortó la distancia en 3 pasos silenciosos y extendió las manos, con las palmas hacia arriba. Cuando tocó mi mano, se detuvo. Su pulgar rozó la cicatriz. Y entonces lo dijo. 28 años. A su espalda, la sala reaccionó. Un jadeo colectivo. El tintineo del cristal contra el suelo de piedra. La copa de Mariana se hizo añicos cerca de mis pies. Miré a Leonor e intenté hablar, pero se me cerró la garganta. Solo pude articular. Creo que se equivoca de persona. Ella negó con la cabeza una sola vez. No, dijo. No me equivoco. Mariana se abrió paso, con el rostro completamente desencajado. Doña Leonor, señora Prado, este es mi marido, Tomás. Es electricista. Del sindicato, dijo Leonor suavemente, sin dejar de mirarme. De Alcalá. Mariana se quedó helada. Me sentí pequeño y grande al mismo tiempo, me sentí visto como no lo había sido en años, en décadas. La música se reanudó de forma torpe. Alguien soltó una carcajada demasiado fuerte. Un camarero se arrodilló para barrer los cristales. Leonor me apretó las manos una vez más. Hablaremos, dijo. Pronto. Y entonces se marchó, absorbida por la multitud como si nunca se hubiera detenido. Mariana me miró como si yo hubiera prendido fuego al edificio. ¿Qué ha sido eso? Exigió saber, con la voz tensa. ¿Qué le has dicho? Insistió. Nada. Ella me lo ha dicho a mí. A Mariana le temblaba la mandíbula. Se agachó para recoger su bolso y recuperó la compostura al instante. Vea por otra copa, ordenó. Y quédate atrás. Lo hice. Pero algo había cambiado. Podía sentirlo en el pecho, como una puerta que llevaba años cerrada y que acababa de entreabrirse. Observé a Leonor desde el otro lado del salón mientras Mariana subía al escenario para elogiar la integridad y la visión de futuro. Vi cómo los donantes se inclinaban hacia adelante. Vi cómo la gente me lanzaba miradas, ahora llenas de curiosidad. Y por primera vez en mucho tiempo, me pregunté si había estado quedándome atrás porque ese era mi sitio o porque alguien me había dicho que lo era. No sabía por qué Leonor me buscaba. No sabía qué sabía ella. Pero sabía una cosa. Mi vida ya no era pequeña. Aquella noche no pude pegar ojo. Mariana yacía a mi lado, tiesa como una tabla, dándome la espalda. La habitación del hotel estaba en silencio, salvo por el zumbido del tráfico en el Paseo de la Castellana y alguna sirena ocasional que rebotaba en los edificios. Me quedé mirando el techo, reproduciendo la cara de Leonor una y otra vez. Como sus ojos habían ido directos a mis manos, la seguridad con la que pronunció mi nombre. 28 años. Por la mañana, Mariana ya estaba vestida. Estaba junto a la ventana con el móvil pegado a la oreja, susurrando frases cortas y afiladas. En cuanto notó que la observaba, me dio la espalda. En el trayecto de vuelta a Alcalá, no sacó el tema. Yo tampoco. El silencio se sentó entre nosotros como un tercer pasajero. Se rompió 2 días después. Estaba en la mesa de la cocina con una taza de café, hojeando el diario local, cuando mi móvil vibró. Un número desconocido, prefijo de Madrid. ¿Tomás Keller? Preguntó una mujer al responder. Sí. Soy Leonor Prado. Cerré los ojos. Nos citamos en una cafetería de barrio, de esas con bancos de Sky y una campana en la puerta que todavía tintinea al entrar. Leonor ya estaba allí,
sentada de espaldas a la ventana, con las manos rodeando una taza de loza desconchada. Sin séquito, sin asistentes, solo ella. «¿Sigues tomando el café solo?», dijo mientras yo me deslizaba en el banco frente a ella. «Nunca dejé de hacerlo», respondí. Esbozó una sonrisa, una curva mínima en sus labios, y por un segundo la vi más joven. Con el pelo suelto, riendo en las gradas de un campo de fútbol con una bandeja de cartón llena de patatas fritas sobre las rodillas. «¿Te acuerdas?», pregunté. «Lo recuerdo todo», dijo ella. «Ese es el problema». Me contó que había vuelto a la ciudad hacía años. Pasó en coche por el viejo campo municipal del Val. La valla metálica estaba oxidada y el césped descuidado. Pero aún podía verme en el cajón de bateo, en el verano del 95, parte baja de la séptima entrada, 2 outs. El chasquido del bate. La forma en que todo el estadio se puso en pie a la vez. «Le dije a mi compañera de piso que me iba a casar contigo», dijo, como quien habla del tiempo. Solté una risa corta y sorprendida. En aquel entonces ni siquiera podía permitirme un coche. «Tenías algo mejor», replicó ella. «Eras constante». El recuerdo me golpeó con fuerza. El olor a hierba cortada. El sabor del polvo. La voz de mi padre desde la grada antes de que enfermara. Le conté por qué dejé el béisbol. El funeral, las facturas, el trabajo en la fábrica que se convirtió en un aprendizaje y luego en mi carné de electricista oficial. «Te escribí», dijo ella en voz baja. «Después de mudarme, llamé. Incluso pregunté por ti». «Nunca recibí nada», dije. Ella asintió, como si esperara esa respuesta. «Lo sé». No pregunté cómo lo sabía. Tenía miedo de la respuesta. Hablamos durante una hora sobre cómo había cambiado Alcalá, sobre el trabajo, sobre el tiempo. No me tocó, no coqueteó, simplemente escuchó. Cuando nos levantamos para irnos, deslizó una tarjeta sobre la mesa. «Si alguna vez necesitas entender el papeleo», dijo, «llama a este número. No se trata de dinero. Se trata de claridad». Esa noche, Mariana vio la tarjeta. «¿Quién es Leonor Prado?», preguntó, con un tono demasiado casual. «Alguien de mi pasado», respondí. Ella sonrió sin una pizca de calidez. «Qué curioso que el pasado aparezca justo cuando el futuro está en juego». No respondí. Me fui a la cama pensando en cartas que nunca llegaron y en una vida que pudo haber sido. Y entonces pensé en mi plan de pensiones y mis ahorros, porque, por primera vez, me di cuenta de que no recordaba cuándo había sido la última vez que había visto un extracto bancario. No busqué problemas. Los problemas vinieron a buscarme en forma de un sobre ausente. Cada trimestre, como un reloj, solía llegar un sobre grueso al buzón cuando volvía del trabajo. Mi plan de jubilación, el resumen de la pensión. Cosas aburridas, pero reconfortantes, la prueba de que 35 años de madrugones y cables con tensión se estaban convirtiendo en algo sólido. Ese sobrellevaba tiempo sin aparecer. Al principio me dije que ahora todo sería digital. Mariana lo había dicho más de una vez. «Es más ecológico y limpio, Tomás». Pero la idea no me dejaba en paz. Se quedó en el fondo de mi mente mientras apretaba bornes y etiquetaba cuadros eléctricos, mientras tomaba café en el descanso, mientras conducía de vuelta a casa pasando por la antigua sede del sindicato. Esa noche, Mariana estaba al teléfono cuando entré. «Lo sé», decía, riendo suavemente. «Él no entiende de números. Yo me encargo». Me dio la espalda cuando me vio. Algo en mi pecho se quedó frío. Más tarde, cuando ella subió al piso de arriba, abrí el cajón del escritorio donde guardábamos las declaraciones de la renta y las garantías. Las carpetas estaban allí, ordenadas como siempre, pero el archivador azul de jubilación había desaparecido.
Busqué en el mueble del pasillo, en el armario de la entrada, en el estante del garaje donde guardamos los manuales viejos. Nada. Mary. Llamé. Bajó despacio, cautelosa. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el archivador de la jubilación? Frunció el ceño como si le hubiera preguntado una tontería. ¿Para qué quieres eso? Solo quiero echarle un vistazo. Hizo un gesto con la mano, restándole importancia. Ahora está todo online. No tienes que preocuparte por eso. Me preocupa, dije. Siempre lo he consultado. Sus ojos se endurecieron por una fracción de segundo antes de recuperar la suavidad. Tomás, estás cansado. Estás distraído desde esa gala. Deja que yo me encargue. Esa palabra otra vez. Encargarme. No insistí. Me fui a la cama y me quedé mirando el techo, igual que en Madrid, escuchando el crujir de la casa a nuestro alrededor. A la mañana siguiente, aproveché el descanso de la comida para pasar por la caja de ahorros. La mujer del mostrador me conocía, habíamos ido al mismo instituto, aunque ella iba a un curso por debajo. Tecleó durante un minuto, frunció el ceño y levantó la vista. Se cambió tu dirección de correspondencia, dijo. ¿Cuándo? Hace unos 6 meses. ¿A dónde? Dudó un momento. A un apartado de correos aquí en el centro. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Quién autorizó eso? Consultó la pantalla. Tu esposa. Tiene un poder notarial. Me quedé mirándola fijamente. Yo nunca firmé ningún poder. Ella se mordió el labio. Está en el expediente, Tomás. Conduje de vuelta al taller con las manos temblándome sobre el volante. Cada semáforo en rojo parecía eterno. Esa tarde, le pedí a Mariana que se sentara. He ido al banco, dije. Su sonrisa no llegó a sus ojos. ¿Por qué has hecho eso? Me han dicho que cambiaste la dirección de correo y que tienes un poder notarial. Suspiró como si yo fuera un niño que interrumpía su trabajo. Era más fácil así. Te olvidas de las cosas. No me olvido de mi propio nombre. No seas dramático. Le pedí ver los papeles. Trajo una carpeta del cajón de la cocina y la deslizó sobre la mesa. Era gruesa. Pestañas, firmas, fechas. Mi nombre estaba allí. Mira, dijo suavemente. Tú firmaste. Miré la firma. Era la mía, o lo suficientemente parecida. Recordé el día en que me entregó un montón de formularios después de cenar. Dijo que eran actualizaciones de seguros y beneficios sociales. Yo había firmado donde ella me indicó. Dijiste que esto era pura rutina, dije. Y lo es, respondió ella. Le estás dando demasiadas vueltas. Pasé las páginas. Cambios de beneficiarios, entrega digital, un formulario de consentimiento conyugal que no recordaba haber discutido. Me empezó a zumbar la cabeza. Tomás, dijo ella, bajando la voz, te estás confundiendo. Eso pasa a tu edad. Esa palabra, confundiendo, dolió más que cualquier otra cosa. Empujé la carpeta hacia ella. Necesito tiempo. Ella asintió, levantándose ya. Por supuesto. Solo confía en mí. Esa noche, llamé al número de la tarjeta de Leonor. El contable forense que Leonor me recomendó se reunió conmigo en una cafetería cerca del centro comercial. Tenía un bloc de notas entre nosotros y una jarra de café quemado sobre la mesa. Me habló con claridad, explicándome cómo se pueden desviar cuentas, cómo funciona la entrega de documentos sin papel y lo fácil que es mover activos sin levantar sospechas si un cónyuge controla todo el flujo de información. No estás loco, me dijo, y no estás solo. En el trayecto a casa, aparqué en el parking de un supermercado y me quedé allí sentado, con las manos en el volante.
Pensé en cómo Mariana se reía por teléfono, en cómo le decía a la gente que yo no entendía de números y en lo pequeño que me había hecho sentir durante años. Podría haber estallado, gritado o lanzado la carpeta por los aires. En lugar de eso, hice algo que mi padre me enseñó tras ser expulsado de un partido por un arranque de ira en el 95. Mantuve la calma. Lo anoté todo. Fechas, palabras, cambios. Por primera vez, no me quedé atrás. Mariana se volvió más astuta en cuanto notó que yo empezaba a tener curiosidad. No hubo una confesión ni una pelea a gritos. Fue más sutil, como un ladrón que no hace saltar la alarma, sino que cambia el código y sonríe mientras tú intentas abrir la puerta. 2 días después de preguntar por el banco, encontré los cajones del escritorio reorganizados. No estaban desordenados, estaban vacíos de cualquier cosa útil. El archivador del pasillo tenía una cerradura nueva, de esas baratas que compras en una ferretería. ¿Qué es eso?, pregunté señalándolo. Privacidad, respondió ella sin levantar la vista de su portátil. También son mis cosas. Tus cosas están en el garaje, replicó, haciendo clic con el ratón como si no me hubiera oído. Fui al garaje y abrí la caja de plástico donde guardábamos los manuales. Había bombillas, cinta americana y adornos de Navidad, pero ni rastro del archivador azul de mi jubilación. Esa noche, ella estaba en el sofá hojeando una revista. Tomás, dijo sin mirarme, hoy he hablado con el Departamento Jurídico de Recursos Humanos. Mi estómago se apretó. ¿Sobre qué? Sobre ti. Te has estado comportando de forma extraña desde la gala. Me quedé helado ante su audacia. Tenía la capacidad de retorcer la realidad hasta que el problema fuera yo. Le pregunté otra vez por los extractos de jubilación. Ya te respondí, dijo ella. Digital, más limpio, menos desorden. Yo no soy desorden, respondí. Dejó la revista con cuidado. ¿Quieres mantener tu seguro médico, Tomás? Me quedé parpadeando. ¿De qué estás hablando? Me dedicó esa sonrisa de recursos humanos. Suave por fuera, pero de hierro por dentro. Últimamente trabajas menos horas. Has tenido esos dolores de cabeza. Si vas a empezar a acusarme de cosas, vas a crear inestabilidad. Inestabilidad, repetí, saboreando la palabra. Es la realidad, dijo ella. A nuestra edad no podemos permitirnos errores. Tú no entiendes cómo funcionan estos beneficios sociales. Esa era su frase, usada como un martillo. Tú no entiendes. Quería gritarle que yo había cableado medio polígono industrial de la ciudad y que jamás había confundido una fase con un neutro. Pero esto no era electricidad, era personal. Alguien intentaba que dudara de mi propia mente. Así que hice lo que no esperaba. Asentí. Está bien, dije con calma. Enséñame. ¿Enseñarte qué? Sus ojos se entrecerraron. Las cuentas. Entra ahora mismo. Dudó lo suficiente para confirmarme que no estaba acostumbrada a que la desafiaran. Luego cogió el portátil y lo giró hacia mí, con los dedos volando sobre las teclas. Te vas a agobiar, soltó. Lo intentaré, respondí. Inició sesión rápido, como un mago practicando un truco. La pantalla parpadeó y aparecieron números. Se desplazó por la página a toda prisa, demasiado rápido, y cerró el portátil de golpe. ¿Ves? Todo está bien. Eso no es enseñarme, dije. Lo es. Estalló ella, antes de suavizar el tono. Tomás, no estás pensando con claridad. Me quedé mirándola. Era la mujer a la que había defendido en funerales, vacaciones y reuniones de padres. La mujer que solía apoyar la cabeza en mi hombro cuando íbamos al autocine y aún nos reíamos juntos. Pienso con más claridad que en años, le dije.
Subí las escaleras y cerré la puerta del dormitorio. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino por el esfuerzo de contenerme. Al día siguiente, después del trabajo, fui a la biblioteca pública. Yo, el tipo que prefería reconstruir un motor antes que resetear una contraseña, sentado frente a un ordenador público con las gafas de cerca en la punta de la nariz. Saqué el móvil y llamé de nuevo al contable forense. Vale, le dije, háblame como si tuviera 5 años. Él soltó una risita. Esa es la mitad de mi trabajo. Me guió paso a paso. Recuperación de correos, preguntas de seguridad, autenticación en 2 pasos. Mis dedos, acostumbrados a las herramientas, tropezaban con el teclado. Tras 40 minutos, logré entrar en una cuenta de correo antigua que Mariana no sabía que aún usaba. Y allí estaba. Notificaciones, cambios de cuenta, actualizaciones de dirección y una confirmación de cambio de beneficiario que yo nunca había visto porque se enviaba a la nueva bandeja de entrada digital que ella controlaba. Se me secó la garganta. Lo imprimí todo, página por página. La impresora de la biblioteca chillaba como si me odiara, pero escupió las pruebas. Al salir, me reuní con el abogado que Leonor me había recomendado en una cafetería de la calle Mayor. Era un hombre de unos 60 años que hablaba como alguien que ha pasado décadas viendo a la gente mentir bajo focos potentes. No hace falta que grites, me dijo, dando golpecitos al montón de papeles, solo tienes que ser preciso. No intento arruinarla, dije. Él levantó la vista. Entonces ya vas por delante de ella. Ese fin de semana, Mariana organizó un brunch benéfico en nuestra casa. No me lo consultó, simplemente me informó. Tú quédate en el piso de arriba, dijo, colocando flores en un jarrón como si estuviera posando para un reportaje de la revista Hola. Vamos a tratar temas de iniciativas de liderazgo. Casi suelto una carcajada. Liderazgo en mi propia casa. Tenía planeado evitar el evento para seguir reuniendo pruebas en silencio, pero entonces oí a una de las invitadas decir en el recibidor. Mariana, tu casa está tan cuidada, parece un museo. Como un museo. Como si yo fuera una pieza polvorienta en una sala trasera. Algo en mi interior se rompió, pero no fue rabia, fue determinación. Bajé las escaleras, esta vez no con un smoking, sino con mis botas de trabajo, mis vaqueros gastados y una camisa limpia que yo mismo había planchado. Los ojos de Mariana se abrieron de par en par, como si me hubiera visto entrar desnudo. Tomás, siseó sin apenas mover los dientes, ¿qué estás haciendo? Vivir aquí, respondí. Varias personas se giraron. Uno de los donantes, un hombre de pelo canoso, miró mis botas y sonrió con aprobación. ¿Son unas chiruca? Preguntó. Sí, dije. Buenas botas, asintió. Mi padre no usaba otras. La sonrisa de Mariana se congeló. Por un segundo, dejé de ser invisible. Esa noche, cuando todos se fueron, me acorraló en la cocina. Me has puesto en evidencia, dijo, con la voz temblando de ira. La miré con calma, apoyado en la encimera. Tú llevas años poniéndome en evidencia a mí. Su rostro se puso rojo. ¿Te crees muy listo ahora porque una multimillonaria te dirigió la palabra en una gala? No respondí. No le di nada que pudiera retorcer. En su lugar, fui al garaje y abrí una caja de cartón que no había tocado en mucho tiempo. Recortes viejos de béisbol, una foto de equipo desgastada y una cinta de casete con la letra de Leonor que decía: Verano del 95. Me senté en el banco de trabajo y la sostuve durante mucho tiempo. No porque quisiera huir al pasado, sino porque me recordaba que yo solía ser un hombre que se plantaba en el cajón de bateo sin pestañear. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de Leonor. Sin rodeos ni sentimentalismos, solo un lugar y una hora. Una cafetería tranquila en el centro de Alcalá.
Cuando nos vimos, ella parecía cansada de una forma que el dinero no puede curar. Yo no crecí rodeada de esto, dijo, mirando a su alrededor como si aún no se creyera que era dueña de medio mundo empresarial. Mi primer piso tenía goteras. Aprendí a guardar todos los recibos porque nadie más iba a protegerme. Deslizó una carpeta sobre la mesa. No era dinero. Era acceso. Copias de políticas corporativas, esquemas de procedimientos de cumplimiento y los canales adecuados para presentar pruebas sin ser aplastado por los amigos de Mariana en recursos humanos. Tu historia necesita luz, dijo ella. No drama, sino luz. Tragué saliva. Vendrá a por mí. Leonora sintió una vez. Entonces lo haremos bien. Salí de allí con la carpeta bajo el brazo, sintiendo su peso como si fuera mi cinturón de herramientas. Mariana pensaba que había cerrado el archivador con llave. No se daba cuenta de que yo había aprendido a leer el cableado que hay detrás de la pared. Y cuando llegó la invitación una semana después, la cena de los premios a la ética y el liderazgo, con el nombre de Mariana en letras doradas, la sostuve en mis manos y sentí algo parecido a la lástima. Ella estaba construyendo toda su vida sobre una imagen, y yo finalmente tenía el papeleo que podía derrumbarlo todo de forma silenciosa y legal, pieza a pieza. El salón de actos estaba más concurrido esta vez, y no era la música lo que llenaba el ambiente, sino el murmullo de las voces. Eran voces seguras, solapadas, de personas que se sentían intocables. La cena de los premios a la ética y el liderazgo se celebraba en un hotel junto al río. Un edificio de cristal y acero cepillado, el tipo de lugar que te hace sentir importante solo por cruzar el umbral. Mariana lo había planeado todo al milímetro. Llegó temprano, con su tableta en la mano y sus tacones marcando el ritmo como un metrónomo. Abrazaba a los donantes, reía con complicidad y repartía besos en las mejillas. Su nombre aparecía en grandes carteles junto a palabras como integridad, transparencia y valores corporativos. Yo entré 10 minutos tarde, no por nervios, sino porque en la vida el tiempo lo es todo. Llevaba una chaqueta oscura y mis botas limpias. Nada ostentoso, nada desafiante, simplemente yo. Saludé al aparcacoches, di las gracias a la recepcionista y me senté en una de las últimas filas, donde a Mariana siempre le gustaba que estuviera. Desde el escenario, ella se veía radiante, segura de sí misma e inalcanzable. Cuando empezó su discurso, la sala enmudeció. En un momento en que la confianza en las instituciones es frágil, dijo ante el micrófono, es nuestra responsabilidad como líderes defender los estándares éticos, incluso cuando resulta incómodo. Sentí una calma extraña, porque sabía lo que ya estaba en marcha. 3 días antes, los informes habían sido enviados por los canales oficiales, con sus sellos de tiempo y sus acuses de recibo. Habían llegado al comité de auditoría, a los asesores externos y al enlace de la junta directiva que Leonor me había presentado discretamente. Sin filtraciones, sin escándalos innecesarios, solo hechos. Reembolsos de gastos que no cuadraban, conflictos de intereses no declarados, correos de recursos humanos presionando a cónyuges para firmar documentos rutinarios y cambios de beneficiarios realizados sin consentimiento informado. 1000 pequeños cortes de papel. Por el rabillo del ojo, vi a un hombre de traje gris susurrar algo a una mujer en la mesa presidencial. Otro móvil salió de un bolsillo, y luego otro. Mariana seguía hablando, aunque su voz vaciló un instante cuando dijo: porque la dignidad en el trabajo no es solo un eslogan. Cerca del frente, una mano se alzó. Mariana, dijo un miembro de la junta poniéndose en pie, ¿podemos hacer una pausa? El ambiente en la sala cambió. Las sillas chirriaron. Alguien se aclaró la garganta. Mariana forzó una sonrisa tensa. Por supuesto, respondió ella. Pero él no volvió a sentarse. Hay algunas cuestiones que deben abordarse antes de continuar, dijo con cautela. Los ojos de Mariana recorrieron la sala, buscando apoyo,
buscando el control. En su lugar, me encontraron a mí. No sonreí. No asentí. Simplemente me puse de pie. El sonido de mi ropa contra la silla y el roce de mis botas sobre la alfombra parecieron amplificarse, las cabezas se giraron. ¿Quién es ese?, susurró alguien. El rostro de Mariana se volvió pálido. Esto es totalmente inapropiado, dijo, con la voz volviéndose repentinamente afilada, es mi marido. Está confundido. Ahí estaba otra vez. Esa palabra. Caminé hacia adelante lentamente, deteniéndome a pocos metros del escenario. Sentía los latidos del corazón en mis oídos, pero mis manos estaban firmes. Más firmes de lo que habían estado en años. No estoy confundido, dije. No necesité levantar la voz. Estoy informado. Un murmullo recorrió a los asistentes. El miembro de la junta asintió. El señor Keller ha aportado documentación, dijo, documentación sustancial. Mariana soltó una risa quebradiza. Esto es un asunto personal. Una disputa matrimonial. No, replicó el hombre de la junta, es un problema de cumplimiento normativo. El proyector detrás de ella cobró vida. Aparecieron encabezados de correos electrónicos, fechas, extractos de políticas de la empresa. Mariana se giró, con los ojos yendo de un lado a otro y los labios entreabiertos sin emitir sonido. Se apoyó en el atril como si fuera lo único que la mantenía en pie. No lo entienden, dijo con la voz quebrada, esto se está sacando de contexto. Di un paso más hacia adelante. He estado atrás el tiempo suficiente para verlo todo, Mariana, le dije. El silencio cayó sobre la sala de forma pesada. Ella me miró entonces, no con rabia ni con miedo, sino con algo parecido a la incredulidad, como si hubiera construido su mundo entero sobre la premisa de que yo nunca me levantaría. Le temblaba la mano. El vaso de agua sobre el atril se volcó, rodó y se hizo añicos en el escenario. Nadie se movió para ayudarla. El miembro de la junta agradeció a los asistentes su paciencia y anunció la suspensión temporal del acto a la espera de una revisión. Los donantes evitaban el contacto visual. Algunos me miraron con algo que se parecía al respeto. Mariana fue escoltada fuera del escenario por primera vez, el ritmo de sus tacones estaba totalmente roto. Yo no la seguí. Me quedé donde estaba hasta que la sala empezó a bullir de nuevo, esta vez con una energía distinta. Con preguntas reales. Cuando finalmente salí a la calle, el aire de la noche se sentía fresco y limpio. Me quedé junto al río y respiré. Leonor se acercó un momento después. No me tocó. Lo has hecho, dijo ella. Lo hemos hecho bien, respondí. Ella asintió. Dentro, las piezas del dominó seguían cayendo, pero allí fuera, bajo las luces de la ciudad, me sentí como no me sentía desde aquel verano del 95. Sólido. Me mudé a la semana siguiente. Sin prisas, sin huidas en mitad de la noche. Empaqué lo que era mío. Mis herramientas, mi ropa, una caja con fotos viejas y la cinta del 95. Dejé el resto exactamente donde estaba. Que la casa se viera impecable sin mí. El abogado se encargó de lo demás. Gracias al rastro de documentos y a que todo se hizo de forma correcta, el divorcio no se convirtió en un circo. Se revirtieron los cambios de beneficiarios, se corrigieron las cuentas de jubilación y se anuló el poder notarial. No fue un premio gordo, fue justicia. Y después de años de oír que no entendía de números, la justicia me supo a victoria. Mariana perdió su trabajo antes de que terminara la investigación. Los directores de recursos humanos no sobreviven a violaciones de la ética, especialmente si son públicas. Me enteré por la gente, porque en una ciudad como Alcalá todo se sabe, que ella andaba explorando nuevas oportunidades. Esa era la frase que a ella le gustaba usar con los demás. No me regodeé, no llamé,
no fui a buscarla. Aprendí que la venganza no es ruidosa cuando se hace bien, es definitiva. Los días de tranquilidad fueron los más difíciles. Hubo mañanas en las que despertaba solo en un pequeño piso cerca de la vía Complutense y sentía el peso de todo en mi pecho. 30 años es mucho tiempo para darte cuenta de que te has estado haciendo pequeño a ti mismo. Algunas noches me quedaba despierto mirando un techo que no era el mío, preguntándome cómo no lo vi antes. Pero luego había otros momentos. Como la primera vez que revisé mis cuentas yo solo y entendí cada línea. O la tarde en que me detuve en el viejo campo de El Val y vi un partido de juveniles desde la grada, el chasquido del bate sonaba igual. O el día que quedé con Leonor para tomar café de nuevo. Sin galas, sin discursos, solo un sitio tranquilo con tazas desconchadas y bollería regular. Hablamos despacio, con cuidado, sobre dónde estábamos ahora y no sobre dónde habíamos estado. No fingimos que teníamos 25 años otra vez. No precipitamos nada. A nuestra edad, no persigues fuegos artificiales, buscas una luz constante. A veces conducíamos con la radio baja, escuchando rock clásico. A veces no decíamos nada. Con eso bastaba. Pensé mucho en la dignidad durante esas semanas. En lo fácil que es entregarla, una pequeña concesión tras otra. En cómo quedarse atrás se convierte en un hábito si no tienes cuidado. A mis 57 años, no estaba empezando de cero. Estaba recuperándome a mí mismo. Si esta historia te ha tocado de cerca, si alguna vez te has sentido invisible, infravalorado o apartado silenciosamente, tómate un momento para reflexionar sobre ese sentimiento. Comparte esta historia con alguien que pueda necesitarla. Y si quieres escuchar más relatos sobre la fuerza silenciosa, las lecciones difíciles y las segundas oportunidades, considera suscribirte. Algunas personas pasan su vida entera intentando impresionar a los demás en una sala llena de gente. Otras, finalmente recuerdan quiénes son y dan un paso al frente. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. En el funeral de mi hijo, el amante de su esposa se inclinó hacia mí y me susurró al oído. No se preocupe, viejo. Yo gastaré sus millones mucho mejor de lo que él lo hizo. De repente, mi hijo soltó una risita dentro del ataúd. Me llamo Mateo. A mis 64 años, siempre imaginé que sería Marcos quien estaría de pie ante mi tumba, y no al revés. Pero allí estaba yo, el 18 de marzo de 2024, contemplando un féretro de caoba que supuestamente contenía los restos de mi hijo, de tan solo 37 años. El tanatorio de la M30, en Madrid, olía a lirios y a un dolor pesado, casi tangible. El aire estaba cargado de pésames susurrados y el roce constante de telas negras. Yo estaba en la primera fila, con las manos entrelazadas tan fuerte que mis nudillos se habían vuelto blancos. Almudena, la esposa de Marcos, estaba sentada a mi lado, secándose los ojos con un pañuelo de seda que parecía más un accesorio de teatro que una herramienta para el llanto real. Hacía 3 días que había recibido esa llamada que destrozó mi mundo. Marcos había sufrido un infarto masivo en su despacho del Paseo de la Castellana. Para cuando llegaron los paramédicos del SAMUR, ya era demasiado tarde. 37 años, sano como un roble, muerto por una parada cardiorrespiratoria. El médico dijo que a veces ocurre, especialmente con el estrés de dirigir un imperio empresarial valorado en 12 millones de euros. Yo debería haber estado devastado. Debería haber estado roto por dentro. Pero mientras escuchaba al sacerdote hablar sobre el descanso eterno y la paz celestial, algo no encajaba. No era solo la obvia injusticia de enterrar a un hijo, sino algo más, algo que no lograba identificar. La lista de asistentes era interminable. Marcos era muy querido en el mundo de los negocios madrileño,
respetado por sus colegas y adorado por sus amigos. O al menos eso es lo que yo siempre había creído. Pero mientras observaba a la gente desfilar ante el féretro, ofreciendo palabras huecas de consuelo, empecé a notar detalles extraños. El duelo de Almudena parecía calculado milimétricamente. Lloraba en los momentos precisos, aceptaba las condolencias con la cantidad perfecta de dignidad y, de algún modo, lograba verse devastadoramente hermosa en su vestido negro de diseñador. Para ser una mujer que acababa de perder a su marido tras 9 años de matrimonio, parecía notablemente entera. Y luego estaba Sergio, el socio de Marcos y supuesto amigo íntimo de Almudena. Estaba de pie al fondo de la sala, pero sus ojos no estaban en el ataúd, sino en ella. Cada vez que Almudena se movía, su mirada la seguía. Cuando ella hablaba con otros invitados, él escuchaba con atención. Cuando ella se tocaba el pelo con nerviosismo, Sergio se inclinaba ligeramente hacia adelante, como si estuviera conectado a ella por un hilo invisible. Conocía a Sergio desde hacía años. Era la mano derecha de Marcos en la empresa, el hombre que manejaba la parte financiera mientras mi hijo se centraba en las operaciones. Un tipo de habla fluida, con el pelo perfectamente engominado y trajes de sastre caros. Sergio siempre me había parecido el tipo de hombre que mide todo por su valor potencial. El servicio se hizo eterno. La gente compartía recuerdos de Marcos que sonaban ensayados, versiones desinfectadas de una vida que yo sabía que era mucho más compleja. Mi hijo era apasionado, a veces temerario, y ferozmente leal a quienes amaba. Pero al escuchar aquellos discursos, cualquiera pensaría que era un santo que jamás levantó la voz ni tomó una decisión cuestionable. Cuando llegó el momento de que la familia diera su último adiós, me encontré caminando hacia el ataúd con pies de plomo. Marcos parecía en paz, con las manos cruzadas sobre el pecho, vistiendo el traje azul marino que le había comprado para el día de su boda. Su rostro estaba pálido pero sereno, pareciendo incluso más joven de sus 37 años. Me incliné y susurré. Te voy a echar de menos, hijo. Siento no haber podido protegerte. Al retirarme, Almudena se acercó al féretro. Su actuación fue impecable. La viuda desconsolada despidiéndose de su amado esposo. Depositó una sola rosa blanca sobre su pecho y murmuró algo que no pude oír. Entonces, Sergio apareció a mi lado. No lo había visto acercarse, pero de repente estaba allí, lo suficientemente cerca como para que yo pudiera oler su costosa colonia. Se inclinó hacia mi oído y lo que dijo a continuación lo cambió todo. No se preocupe, viejo, susurró, con una voz apenas audible pero cargada de satisfacción. Yo gastaré sus millones mucho mejor de lo que él lo hizo. Las palabras me golpearon como un impacto físico. Me giré para mirar a Sergio, pero su expresión era neutral, casi de aburrimiento. ¿Había oído mal? ¿Acaso el dolor me estaba provocando alucinaciones? Pero entonces ocurrió algo imposible. Desde el interior del ataúd surgió un sonido que me heló la sangre. Una risita suave, baja, casi imperceptible, pero era inequívocamente la risa de Marcos. Agarré el borde del ataúd mientras mi corazón martilleaba contra mis costillas. Sergio también lo había oído. Su rostro se volvió pálido y dio un rápido paso atrás. A nuestro alrededor, el funeral continuaba. Nadie más parecía haber notado nada inusual. ¿Tú has? Empecé a preguntarle a Sergio, pero él ya se estaba alejando, caminando rápidamente hacia la salida. Me quedé mirando el rostro inmóvil de Marcos, buscando cualquier signo de movimiento. Nada. Su pecho no subía ni bajaba. Sus párpados no temblaban. Parecía exactamente lo que se suponía que era. Un hombre muerto. Pero yo sabía lo que había escuchado. Esa risita cómplice que significaba que Marcos encontraba algo divertido. Era la misma risa que hacía de niño cuando guardaba un secreto que los adultos aún no habían descubierto. La misma risa de cuando me ganó al ajedrez por primera vez.
La misma risa que significaba que iba 3 pasos por delante de todos los demás en la sala. El resto del servicio pasó como en una nebulosa. Cumplí con el trámite de aceptar pésames, estrechar manos y asentir en los momentos adecuados, pero mi mente trabajaba a 1000 por hora. Las palabras susurradas por Sergio seguían resonando en mi cabeza. Gastaré sus millones mejor que él. ¿Qué significaba eso? ¿Y cómo demonios podía Marcos reírse si estaba muerto? Cuando el tanatorio empezó a vaciarse, me encontré a solas con el ataúd por un momento. Almudena estaba fuera, aceptando flores y condolencias de los últimos invitados. El director de la funeraria estaba ocupado con los arreglos para el entierro. Me acerqué de nuevo al féretro y bajé la voz hasta convertirla en un susurro. Marcos, hijo, si puedes oírme. Nada. Ni respuesta, ni movimiento, ni risas misteriosas, solo el profundo silencio de la muerte. Sin embargo, al incorporarme, noté algo que me dio un vuelco al corazón. El anillo de bodas de Marcos no estaba. La sencilla alianza de oro que le había ayudado a elegir hacía 9 años, la que nunca se quitaba, había desaparecido de su dedo. Miré a mi alrededor frenéticamente, preguntándome si la habrían retirado por algún motivo de preparación funeraria. Pero, por lo general, los tanatopractores dejan las alianzas puestas, se considera parte de la dignidad final del difunto. Entonces, ¿dónde estaba el anillo? ¿Y por qué su ausencia se sentía como otra pieza de un rompecabezas que apenas empezaba a comprender? El camino de vuelta a mi casa en el barrio de Salamanca fue una tortura. Cada semáforo de la calle Alcalá parecía durar una eternidad. No dejaba de repasar lo ocurrido en el tanatorio. El susurro cruel de Sergio, la risa imposible de Marcos, el anillo desaparecido. Nada tenía sentido por separado, pero juntos formaban una imagen que no estaba listo para aceptar. Mi casa se sentía enorme y vacía al cruzar el umbral. Había vivido allí solo desde que mi esposa, Carmen, falleció hacía 8 años, pero nunca se había sentido tan hueca. El silencio presionaba mis oídos como un peso físico. Me serví 3 dedos de whisky y me senté en mi sillón, mirando las fotos enmarcadas en la mesa auxiliar. Marcos en su graduación en la Universidad Pontificia comillas, rebosante de orgullo Marcos y Almudena el día de su boda Marcos las navidades pasadas, riéndose de algún chiste que ya no recordaba. El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. Era Almudena, con voz suave y frágil. Mateo, solo quería darte las gracias por lo de hoy. Marcos habría estado muy orgulloso de lo bonita que ha sido la ceremonia. Sí, logré decir con la garganta apretada. Fue preciosa. Sé que es difícil, pero tenemos que hablar de los trámites, continuó ella. El abogado quiere reunirse con nosotros la semana que viene para el testamento y el futuro de la empresa. Sergio cree que deberíamos. ¿Sergio cree? La interrumpí, con el whisky dándome más valor del habitual. ¿Desde cuándo Sergio opina sobre los asuntos de nuestra familia? Hubo una pausa. Ha sido de gran ayuda, Mateo. No sé qué habría hecho sin él en estos momentos. Seguro que no, pensé, pero me lo guardé. Hablaremos luego, Almudena. Necesito tiempo. Después de colgar, me quedé sentado en la creciente oscuridad del salón. El susurro de Sergio, el duelo conveniente de Almudena, el anillo desaparecido y ese momento imposible de un muerto riendo. Algo estaba muy mal, y pensaba descubrir qué era. El reloj de pared del pasillo dio las 11 cuando finalmente me fui a la cama, pero el sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos, oía de nuevo esa risita. No dormí. ¿Cómo podría haberlo hecho? A las 5 de la mañana me rendí y preparé café con las manos temblorosas. Necesitaba respuestas y sabía por dónde empezar. El Hospital de la Paz se alzaba en el norte de la ciudad como una fortaleza de hormigón. Nunca imaginé que cruzaría sus puertas buscando explicaciones sobre la muerte de mi hijo.
La doctora Elena Valles fue la médico de guardia que certificó el fallecimiento de Marcos. Era más joven de lo que esperaba, probablemente en sus 40, con el pelo canoso recogido en un moño pulcro. Cuando me presenté, su expresión se suavizó con una simpatía practicada. Señor Holloway. Quiero decir, señor García, lamento mucho su pérdida. Su hijo llegó demasiado tarde. Según los informes, fue algo fulminante. Necesito entender qué pasó, dije, sentándome en la incómoda silla de plástico de su despacho. Marcos estaba sano. Hacía deporte, no fumaba, apenas bebía. ¿Cómo cae muerto un hombre de 37 años por un infarto? La doctora consultó el expediente en su ordenador. A veces ocurre. El estrés es un factor determinante. ¿Estaba su hijo bajo mucha presión últimamente? Pensé en ello. Marcos siempre había sido ambicioso, pero últimamente parecía diferente, más reservado. Cortaba las llamadas cuando yo entraba en la habitación, decía que estaba demasiado ocupado para nuestras cenas de los domingos. Yo lo atribuía a la empresa, pero ahora me preguntaba si había algo más. ¿Quién lo trajo al hospital? Pregunté. Su socio, Sergio Moreno. Dijo que encontró al señor García desplomado en su oficina sobre las 6:30 de la tarde. ¿Y no le parece extraño que Sergio estuviera allí tan tarde? La doctora Valles pareció incómoda. Entiendo que busque respuestas, pero a veces no hay explicaciones satisfactorias para la tragedia. Doctora, por favor, insistí. En su opinión médica, ¿hubo algo inusual en el caso de mi hijo? Se quedó en silencio un largo rato, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Finalmente, suspiró. Lo único extraño fue la rapidez con la que apareció el rigor mortis. Normalmente tarda varias horas, pero el cuerpo de su hijo mostraba signos de rigidez mucho antes de lo normal. ¿Qué podría causar eso? Un esfuerzo físico extremo antes de morir, ciertos medicamentos, factores ambientales. Hizo una pausa. O que la hora de la muerte fuera incorrecta. Se me heló la sangre. ¿Incorrecta? ¿Cómo? Si alguien hubiera muerto antes de lo reportado y el cuerpo se hubiera mantenido en frío, eso explicaría el rigor mortis acelerado. Pero es muy improbable en esta situación. Salí del hospital con más dudas que antes. Si Marcos había muerto antes de lo dicho, Sergio había mentido sobre la hora del hallazgo. Pero, ¿por qué? ¿Y dónde habría guardado el cuerpo? Mi siguiente parada fue el edificio de oficinas de Marcos, una torre de cristal en la Castellana. En la planta 15, la recepcionista, una joven llamada Jennifer, me miró sorprendida. Señor García, no esperaba. Lo sentimos muchísimo. Gracias, Jennifer. Quería echar un vistazo al despacho de Marcos, por si hay cosas personales. Ella miró nerviosa hacia la oficina de la esquina. Lo siento, pero el señor Moreno ha dicho que el despacho está precintado hasta que los abogados lo revisen todo. Por razones legales, dice. Bajó la voz. Entre nosotros, se está comportando de forma muy rara. Viene aquí todas las noches, revisa archivos, hace llamadas. Ayer se quedó casi hasta medianoche, el mismo día del funeral. Lo sé porque me olvidé el bolso y tuve que volver. Esto se volvía cada vez más turbio. ¿Qué era tan urgente que Sergio no podía esperar? Jennifer, el día que murió Marcos, ¿a qué hora se fue Sergio? Ella lo pensó. Esa es la cuestión. Sergio estaba aquí cuando yo me fui a las 5, pero dijo que él también se marchaba ya. Parecía tener mucha prisa por llegar a algún sitio. Así que Sergio había mentido. Si se fue a las 5 pero dijo encontrar el cuerpo a las 6:30, ¿dónde estuvo esa hora y media? En ese momento, las puertas del ascensor se abrieron y el propio Sergio salió. Iba impecable, pero tenía unas ojeras que sugerían que él tampoco dormía bien. Mateo,
dijo, fingiendo sorpresa, ¿qué haces aquí? Quería recoger algunas cosas personales de mi hijo, respondí, observando su reacción. Por supuesto, pero los abogados me han aconsejado mantener el despacho cerrado por responsabilidad legal. En cuanto se liquide la herencia. Dejó la frase en el aire. Sergio, Jennifer me ha dicho que has estado trabajando hasta tarde todas las noches. Es un momento extraño para tener tanta carga de trabajo, ¿no crees? Su mandíbula se tensó imperceptiblemente. Alguien tiene que mantener el negocio a flote. Marcos lo habría querido así. Y ya di mi declaración a la policía. Lo encontré a las 6:30 y llamé al 112 inmediatamente. Antes de que pudiera presionarle más, se disculpó y entró en el despacho de Marcos, cerrando la puerta con firmeza. Pude vislumbrar pilas de papeles y lo que parecía una caja fuerte abierta. Sergio estaba revisando archivos que ya no pertenecían a un hombre capaz de proteger sus intereses. Mi última parada fue la funeraria. El director, un hombre delgado de manos pálidas, me recibió en su oficina. Espero que todo fuera de su agrado ayer, señor García. Su hijo se veía muy sereno. Sí, asentí. Me preguntaba por sus objetos personales, concretamente por su alianza de boda. El director consultó sus papeles. No hay ninguna mención a un anillo en nuestras notas de ingreso. A veces se retiran en el hospital o la familia solicita su entrega para custodia. A menudo se le entrega al cónyuge antes del servicio. Así que Almudena podría tenerlo. Pero, ¿por qué no lo había mencionado? Hubo otra cosa inusual, añadió el director. El cuerpo llegó mucho más frío de lo normal. Como si hubiera estado refrigerado. Todo encajaba con lo que dijo la doctora Valles. Marcos murió antes de lo dicho o fue mantenido en frío. Mientras conducía a casa, sonó mi teléfono. Era Almudena, y su voz sonaba tensa. Mateo, tenemos que hablar. ¿Puedes venir a casa esta noche? Hay algo importante sobre Marcos que debo decirte. ¿De qué se trata? No puedo decírtelo por teléfono. Es sobre cómo se ha estado comportando últimamente. Por favor, tienes que saber la verdad. Llegué a la casa de Almudena, un chalet impresionante en una de las mejores zonas de Pozuelo de Alarcón. Ella me abrió vestida con una bata de seda negra. Sus ojos estaban rojos, pero no podía distinguir si era por pena real o maquillaje. Marco se comportaba de forma extraña estos últimos meses, confesó mientras se servía una copa de vino. Se volvía reservado, desaparecía horas sin dar explicaciones. Empezó a dormir en la habitación de invitados. Yo pensé que tenía una aventura. Pero luego encontré recibos de un trastero que alquiló bajo un nombre falso. Me entregó un sobre con fotografías. Marcos hablando con desconocidos, Marcos entrando en un edificio de apartamentos corriente, Marcos sentado en su coche frente al despacho de nuestro abogado de confianza. Y lo más inquietante. Marcos reuniéndose con el Dr. Harrison, un viejo amigo que trabajaba en el mismo hospital. Hay más, murmuró Almudena. Contraté a un detective privado. Marcos sabía lo de Sergio y yo. Me quedé helado. ¿Tú y Sergio? Empezó hace 6 meses. Me sentía sola, Marcos siempre trabajaba. No pretendía que pasara. Juan Marcos lo descubrió. Él también contrató a alguien para seguirme a mí. Estábamos espiándonos mutuamente. Si Marcos conocía la aventura, el susurro de Sergio en el funeral cobraba un sentido aterrador. Almudena, ¿cómo murió Marcos de verdad? Eso es lo que no entiendo, Mateo. No creo que muriera. La noche del supuesto infarto, yo estaba con Sergio. Tenemos coartada mutua. Pero Marcos estaba planeando algo. En el trastero había documentos, dinero en efectivo, identidades falsas. Parecía que se preparaba para desaparecer.
¿Había fingido Marcos su propia muerte? El Dr. Harrison era su amigo desde la universidad. Si alguien podía ayudarle a falsificar un certificado y acceder a la morgue, era él. Pero, ¿por qué? Piénsalo, Mateo, dijo Almudena. Si Marcos moría, ¿quién heredaba todo? Yo. ¿Y con quién paso el tiempo? Con Sergio, que conoce cada detalle de las finanzas. Marcos quería pillarnos. Quería ver qué hacíamos si pensábamos que estaba muerto. Y habéis caído de lleno en la trampa, añadí yo, sintiendo náuseas. Sergio ya hablaba de liquidar activos, transferir fondos a las Islas Caimán y vender la empresa. Pero Sergio no solo quería el dinero. Estaba buscando formas de declarar a Marcos muerto legalmente lo antes posible y ha estado haciendo preguntas sobre ti. Sobre tu salud, tu testamento. Te ve como el único obstáculo para el control total. Mateo, creo que planeaba un accidente para ti también. El horror total me golpeó. Sergio planeaba matarnos a ambos por dinero. Y Marcos, sabiéndolo, había fingido su muerte para desenmascarar la conspiración. Tenemos que encontrarlo, dije levantándome. Almudena me dio una llave. La encontré en el despacho de casa. Creo que es la del trastero. Conduje hasta un polígono industrial en las afueras. El trastero número 73 estaba al fondo. Al abrirlo, encontré un centro de mando. Fotos, registros financieros y equipo de vigilancia. Y una pequeña nevera. Dentro había viales con una etiqueta. Agente de parálisis temporal. Imita síntomas de parada cardíaca. Mi hijo se había drogado para simular su muerte. Escuché pasos detrás de mí. No era Marcos. Era Sergio, con el traje arrugado y una pistola apuntándome al pecho. Hola, Mateo. Me preguntaba cuándo encontrarías este sitio. Marcos siempre dijo que eras demasiado listo para tu propio bien. Sergio, ¿qué estás haciendo? Lo mismo que tú, buscar respuestas. Pero yo ya las tengo. Tu hijo es un hombre muy peligroso que debe ser detenido antes de que lo arruine todo. Marcos movió 12 millones de euros de sus cuentas 3 semanas antes de morir. Muy conveniente. Me obligó a retroceder. Vas a llamarlo. Marcos dejó una forma de contactar contigo, es demasiado sentimental para dejar a su padre fuera. Entonces lo comprendí. El reloj de mi pasillo había estado sonando a horas extrañas, no necesitaba reparación, era un código. Sergio lo vio en mi cara. En ese momento, su móvil vibró. Un mensaje de un número desconocido. Trastero comprometido. Ve a la ubicación de reserva. El paquete está seguro. Tu hijo nos está vigilando, dijo Sergio, mirando hacia el techo. Había una luz roja parpadeando. Una cámara. Él viene hacia aquí, dije. Sí. Y cuando llegue, vas a convencerle de que devuelva esos 12 millones. A cambio, no te pegaré un tiro. Almudena hará lo que yo diga, está demasiado asustada. Pero a ella también tendré que eliminarla, no quiero cabos sueltos. Escuchamos el motor de un coche fuera. Pasos lentos y deliberados. Papá. ¿Estás ahí? La voz de Marcos, viva y real. Dile que entre, susurró Sergio pegando el arma a mi espalda. No intentes avisarle o morirás antes de que dé otro paso. Tragué saliva. Marcos apareció en la entrada del trastero. No llevaba traje, sino ropa oscura y una expresión que nunca le había visto. Una mezcla de acero y tristeza. Al ver la pistola de Sergio, no se inmutó. Suéltalo, Sergio. Esto se ha acabado. Nada se ha acabado hasta que el dinero esté de vuelta, gruñó Sergio. Dile a tu padre que se mueva hacia allí. Marcos me miró a los ojos. Había una calma absoluta en él.
Siento haberte hecho pasar por esto, papá. Tenía que estar seguro de quién estaba conmigo y quién contra mí. Sergio, la policía está a 2 minutos. El Dr. Harrison no solo me ayudó a fingir mi muerte, también ha entregado todas las grabaciones de tus intentos de soborno y las pruebas de cómo desviaste fondos de la empresa. Mientes. Gritó Sergio, su mano temblaba. Tengo a tu mujer, tengo a tu padre. Almudena está bajo protección policial en este momento, dijo Marcos con frialdad. Ella me lo contó todo anoche. Se arrepintió, Sergio. Tú eres el único que se queda solo. Las sirenas empezaron a oírse a lo lejos, acercándose por la carretera del polígono. Sergio, acorralado, apretó el gatillo. El estallido fue ensordecedor en el espacio cerrado del trastero. Grité el nombre de mi hijo, pero Marco se había lanzado al suelo un segundo antes. Antes de que Sergio pudiera disparar de nuevo, 2 agentes de paisano irrumpieron por la puerta trasera que yo ni siquiera había notado. Todo terminó en un caos de luces azules y gritos. Sergio fue esposado y arrastrado hacia un coche patrulla, todavía gritando amenazas sobre el dinero. Marco se levantó y me abrazó con una fuerza que me dejó sin aliento. «Estás vivo», susurré, tocando su rostro para asegurarme de que no era un sueño. Te oí reír en el ataúd. No pude evitarlo, papá, sonrió con amargura. Oír a ese imbécil presumir de cómo iba a gastar mi dinero cuando yo tenía sus cuentas bloqueadas desde hacía una semana. Fue demasiado tentador. Semanas después, nos sentamos en la terraza de un café frente al Retiro. La empresa estaba en proceso de reestructuración. Almudena había aceptado un divorcio de mutuo acuerdo y se había marchado de Madrid, buscando empezar de cero lejos del escándalo. Sergio esperaba juicio en la prisión de Soto del Real por intento de homicidio y fraude a gran escala. Marco sacó su alianza de oro del bolsillo y se la volvió a poner. La guardé para recordarme que incluso las promesas más sagradas pueden romperse, dijo mirando el anillo. Pero también para recordar que la familia es lo único que realmente importa proteger. Le puse la mano en el hombro. Habíamos pasado por un infierno, pero por primera vez en mucho tiempo, el sol de Madrid se sentía cálido y el futuro ya no olía a lirios ni a despedidas. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.